Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nuestra tercera sesión. Espero que hayan resuelto los ejercicios propuestos y que hayan estado en contacto con su tutor para la resolución de dudas. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la primera fase del desarrollo administrativo, que es la de la planeación. Hoy vamos a conocer esos misterios que nos encierra la planeación. Bien, acompáñenme. Vamos a ver los objetivos particulares de esta unidad y al concluir la unidad el alumno identificará las características de la planeación y la importancia que tiene dentro de la administración organizacional. Habrá analizado y comprendido la función y características que tiene la visión, misión y objetivos estratégicos de una empresa. Y por último, identificará las habilidades del administrador para llevar a cabo una planeación eficaz. Esos son los objetivos que perseguimos en esta unidad y en esta sesión nosotros vamos a ver que serán capaces de definir el concepto de planeación, determinar la importancia del proceso de planeación dentro del proceso administrativo e identificar los diferentes tipos de planes y sus aplicaciones más comunes. Y en el día de hoy vamos a ver la definición de la planeación, los tipos de planeación que existen y los principios y las falsas ideas acerca de ella. Posteriormente vamos a ver los tipos de planes y cómo la organización se puede adaptar a ellos. Vamos a empezar definiendo la planeación y por principio vamos a ver algunas de las definiciones que los autores de la administración nos entregan. Ya saben, para que nosotros podamos, con base en lo que ellos nos dicen, sustentar nuestras propias ideas. Bien, Cass y Rosenzweig nos dicen que la planeación es el proceso de decidir de antemano qué se hará y de qué manera. Incluye determinar las misiones globales, identificar los resultados claves y fijar objetivos específicos, así como políticas para el desarrollo, programas y procedimientos para alcanzarlos. A mí me gustaría de esta definición extraer algunas palabras clave que después veremos cómo utilizar en la definición que vamos a construir de la planeación. Bien. En esta definición identificamos la palabra proceso, identificamos la palabra misión y lograr o alcanzar. Pasemos a la siguiente. Esta nos la regala George Steiner, que es un autor muy reconocido por la planeación estratégica, y él nos dice que la planeación es el proceso que comienza por los objetivos, define estrategias, políticas y planes detallados para alcanzarlos, establece una organización para la instrumentación de las decisiones e incluye una revisión del desempeño y mecanismos de retroalimentación para el inicio del nuevo ciclo de planeación. Bien, él nos entrega una nueva palabra que vamos a anotar aquí también. La palabra retroalimentación. Las demás están incluidas en su definición. Y finalmente, nuestro autor Chiavenato, y él nos dice que es la función administrativa que determina anticipadamente cuáles son los objetivos que deben alcanzarse y qué debe hacerse para alcanzarlos. Se trata de un modelo teórico para la acción futura. Recuerden que es Chiavenato el que nombra fases de la administración y no procesos. Muy bien, si nosotros concluimos y unimos estas palabras en una sola definición, podríamos decir que la fase de la planeación, como nos las da Chiavenato, es el proceso de establecer lo que la organización quiere lograr en el futuro a través de los objetivos organizacionales, definiendo los resultados, políticas y procedimientos para alcanzarlos. Bien, en esta definición estamos incluyendo nuestras palabras claves y además estamos definiendo a la planeación como un proceso a seguir. Si recuerdan, en la primera sesión definimos el proceso como una acción sistemática y ordenada para lograr el objetivo. Bien, entonces la planeación será un subproceso del proceso administrativo.
También tenemos que asignar al responsable. Dentro de todos los miembros de la organización, ¿quién es el responsable de ejecutar y llevar a cabo la planeación? En este caso es una labor de la alta dirección. Si recuerdan, en la sesión pasada nosotros vimos que el administrador le imprime su sello personal a cada empresa que administra. Bien, en este caso, este administrador habrá de guiarnos, este directivo habrá de guiarnos en el camino que todos los miembros de la organización debemos seguir para cumplir los objetivos. Es entonces la alta dirección, el gerente o el director, el que es el responsable de definir lo que se hará, en primer lugar, que es la misión, y en segundo, cómo se hará, elaborando los planes y programas que para ello están destinados. Bien, una vez que hemos definido, tenemos la definición clara de lo que es la planeación y quién de todos los miembros de la organización es el responsable de ejecutarla, ahora lo que vamos a ver son los objetivos de la planeación. Si ustedes recuerdan, un proceso debe tener siempre un objetivo. En este caso, el proceso de la planeación tendrá los siguientes objetivos. Vamos a tomar como base a los autores Robbins y Kotler, que nos dicen, en primer lugar, la planeación establece un esfuerzo coordinado. Los empleados deben saber a dónde se dirige la organización y qué se espera de ellos. Quienes hacen esto pueden coordinar mejor sus actividades y trabajar en equipo. Esto, que es un objetivo de la planeación, es un punto muy importante. Recuerden que por este lado tenemos la organización con todos sus miembros integrantes y por este lado tenemos la cabeza de la organización. Si ellos no están de acuerdo con lo que la cabeza dice, entonces no van a cooperar, sus esfuerzos no se van a coordinar y tendremos muy lejos el logro de ese objetivo. Es entonces uno de los objetivos de la planeación que todos trabajen en conjunto y de forma coordinada para el logro de estos objetivos y de esta manera facilitar el trabajo en equipo. Por anteriores conocimientos, también adquiridos aquí en la licenciatura, nosotros sabemos que los seres humanos son la fuerza más grande que existe en la organización. Bien, si ellos conjuntan sus pensamientos hacia un mismo objetivo, hacia una misma dirección, entonces podrán fácilmente trabajar en equipo, puesto que están tienen empatía en el trabajo. Número 2, reduce la incertidumbre. Ya hemos dicho en las sesiones pasadas de que la planeación debe ser un instrumento que nos permita prever el futuro. De hecho, nuestro autor Reyes Ponce añade la fase de previsión antes de la planeación. Lo que quiere decir que es una base, un sustento para minimizar el riesgo de lo que pueda ocurrir. Esta incertidumbre debe minimizarse a través de la toma de decisiones en base de cuestiones objetivas. Bien, entonces, reduce la incertidumbre porque obliga a los directores y gerentes a ver hacia el futuro y anticipar los cambios, considerar su impacto y desarrollar las respuestas adecuadas. Tercer punto, reduce la duplicidad de funciones y la ineficiencia. Bien, nosotros hemos trabajado en organizaciones o en empresas en las cuales las funciones se llevan a cabo en forma doble o hay dos funcionarios o dos empleados que realizan las mismas funciones. Que como lo veíamos en la sesión pasada en el organigrama, pues al existir este conflicto de dos personas haciendo las mismas funciones, tenemos tardanza, poco tiempo de respuesta, o más bien mucho tiempo de respuesta, conflicto, etcétera. Bien, entonces un plan bien elaborado nos va a llevar como consecuencia que al asignar, a que cada quien sepa lo que tiene que hacer, evitaremos duplicidad de funciones y por lo tanto la ineficiencia que nos afecta en rentabilidad de la empresa. Y por último, facilita el control. Al planear se fijan objetivos mismas que son medidos en su desempeño por la fase de control. La frase que estoy poniendo al final pues es una frase contundente y definitiva que nos dice, sin planeación no hay control.
Les decía en la sesión pasada que si no existe qué medir, no vamos a saber cómo medirlo siquiera. Entonces tenemos que hacer indicadores eficientes que nos permitan dar un retrato bien de lo que es el desempeño del plan para que se puedan medir de forma eficiente y luego ya utilizamos los instrumentos que el control nos entrega para poder realizar esta tarea. Pero lo más importante que rescatamos de aquí es que si no tienes objetivos, entonces no podremos tener mediciones de ellos. Bien, hemos visto los objetivos de la planeación y vemos entonces que la planeación persigue facilitar el trabajo dentro de la organización a través de un trabajo ordenado y que sea posible medirlo para poder ver el impacto de sus resultados. Claro que la planeación como un proceso de la administración no es fácilmente aceptable. Muchos administradores o bueno, muchas personas piensan que la planeación no es un elemento de peso. Es decir, que la planeación se puede obviar o tal vez saltarse ese paso. No elaborar los planes, yo creo que es uno de los errores más grandes en los que podemos incurrir, tanto en nuestra vida personal como dentro del desarrollo de la organización. Como nos lo dicen los autores, sin un plan no sabes a dónde puedes llegar, no sabes a dónde quieres llegar. Y tomar la vida como va es uno de los peores errores en los que puede caer la organización, es decir, esperar a que las cosas sucedan por sí mismas y entonces reaccionar ante estos resultados sería aventarnos pues a ciegas a un barranco. Cualquier persona que sea coherente no tendría la voluntad de aventarse a un barranco de esa forma, ¿no? Entonces, entiéndanlo así como un riesgo muy, muy grande para la empresa, el hecho de saltarse, obviar o no tomar en cuenta y darle el peso y la importancia que tiene a la fase de la planeación. Algunas personas piensan que hay planeaciones pequeñas. Eso es un error. Les puedo decir que no hay planeación pequeña o grande. Y si nos apegamos al principio de universalidad del proceso administrativo, la planeación puede ser aplicable tanto a grandes como a pequeñas empresas. Bien, en este caso, algunos pequeños empresarios que deciden emprender su propio negocio piensan que obviar la planeación puede ser funcional para ellos, puesto que, no la necesitan. Yo les recomiendo a todos aquellos que tienen su propio negocio, que se están estableciendo en pymes, ya sea en modelo de negocio propio o en franquicia, que no obvien este paso y que sí decidan hacer el paso de la planeación, sobre todo que fijen bien sus objetivos, hacia dónde quieren ir. Bien, vamos a ver entonces estas falsas ideas que existen. La primera es que cuando la planeación es inexacta, fue solamente una pérdida de tiempo para la dirección. Yo creo que esto no debe ser considerado como una verdad, puesto que el proceso de la planeación es extremadamente valioso. Si no se alcanzan los objetivos, debemos de aprender de la experiencia. Esto hará que el director reflexione acerca de las causas que ocurrieron durante el desarrollo de los planes y programas que dieron como resultado que no se alcanzaran los objetivos. Y de esa manera aprender para la siguiente vez. Apegándonos a la definición de proceso, veremos que al final los resultados evaluados nos dan un parámetro de inicio para poder dar una nueva planeación en una fase de retroalimentación. La planeación va en contra del cambio. Bueno, esto es, verdaderamente falso. Lo único seguro y constante en esta vida es verdaderamente el cambio. Pretender que las cosas permanezcan estáticas tal y como ocurrió en la primera parte de la planeación, como se planearon, pues sería un error, ¿no? Entonces, los cambios se presentan sin importar lo que hagan los gerentes.
Sin embargo, los gerentes realizan los planes para prever los cambios y desarrollar respuestas eficaces. Esto es, recuerden siempre que el cambio es constante, que por bien elaborado que esté el plan, siempre habrá algo que se presente de forma inesperada. Como un director de empresa, no te puedes dar el lujo de permanecer estático y aferrarte a una rigidez inflexible de la planeación. Debes de encontrar los mecanismos necesarios para darle la flexibilidad y que te permita reaccionar ante los cambios inesperados, considerando siempre que el cambio es el que está siempre presente. Eso es lo que es seguro. El cambio es presente y no podríamos negarnos a la evolución. Bien, y bueno, la planeación reduce la flexibilidad. Este viene pegado con el anterior y nos dice que si la planeación se vuelve rígida y estática, no permitirá la flexibilidad, es decir, no hará que nosotros podamos reaccionar ante los cambios inesperados. Yo recomiendo siempre que se presenten los escenarios de lo posible y lo probable para que puedan reaccionar ante estos cambios inesperados. Hay algo que no podemos controlar y hay algo que si se presenta lo podríamos controlar. A mí me ha funcionado mucho el pensar en las causas que son posibles. Bueno, la ciencia nos enseña que todo lo que es posible es probable que suceda. Si ustedes quieren tener una buena previsión para sustentar la planeación, piensen siempre que lo que es probable es posible que suceda. Ya lo que no es probable, bueno, pues no sucederá seguramente. Bien, ahora vamos a entrar en el proceso de la planeación. Ya hemos visto las falsas ideas, hemos visto que no vamos a escuchar a todos aquellos detractores que nos dicen que no usemos la planeación porque nuestro negocio no lo necesita, nuestro negocio no lo amerita o que la planeación es simplemente para las grandes organizaciones. Ahora lo que vamos a encontrar es el proceso de la planeación, es esta secuencia ordenada y sistemática de los pasos que debemos llevar para poder realizar una buena planeación. Nos vamos a pegar a la teoría de sistemas. Vimos la evolución del pensamiento administrativo y vimos que existe la escuela de los sistemas. La escuela de los sistemas considera a un sistema como esta secuencia de pasos ordenados para el logro de los objetivos, basado en procesos. Bien, esa es la que vamos a utilizar aquí, que es la que las grandes organizaciones están utilizando para aplicar el modelo administrativo. Bien, el sistema está conformado por varios subsistemas, uno de ellos es la planeación, de tal forma que el proceso administrativo se compone de los 4 subprocesos o fases de la administración que tienen un objetivo propio. Cada una de los subprocesos o fases de la administración del proceso administrativo va a tener por sí misma su propio objetivo, como ya vimos en la planeación, los objetivos. El proceso de la planeación detalla la secuencia de las actividades para su realización. Vamos a ver el siguiente diagrama. Bien, aquí tengo que nosotros estamos con la influencia de un ambiente externo. ¿Cuál es nuestro ambiente externo? Pues nuestro ambiente externo es el entorno que nos rodea. Nosotros definiríamos el ambiente externo a 3 niveles, que sería el de nuestro segmento industrial, que es al segmento industrial al que pertenece nuestra empresa, el entorno nacional y el entorno internacional. Vamos a ver el siguiente diagrama. Miren, esta es nuestra empresa, este es nuestro segmento industrial. En el segmento industrial vamos a tener influencias de economía o de demanda, ¿sí?, que van a afectar directamente a nuestra empresa, son cuestiones de mercado.
Después tenemos el ambiente nacional, el cual se integra por su política, su economía, el tipo de población, su sociología, su psicología, etcétera. Y finalmente tenemos el ambiente internacional. No importa, y esto es muy importante de puntualizar, no importa si tu empresa exporta o importa, siempre se verá influenciada por estos tres ambientes externos. Por lo tanto, en la fase de análisis de la información, nuestra tarea será el obtener la información de estos tres ambientes para tener todo lo que necesitamos para este análisis de la información que nos permita realizar una planeación eficiente. La pregunta es, ¿para qué lo haríamos? Bien, les contesto la pregunta y esto es para prever los cambios que puedan ocurrir. Ya vimos que uno de los objetivos de la planeación es la previsión, prever los cambios. Bien, si haces un adecuado análisis de estos ambientes, podrás tener más elementos para poder prever lo que pueda suceder. Y también nos retroalimentamos, más bien nos alimentamos de la información interna, que sería, bueno, ¿qué posición ocupa nuestro producto en el mercado? ¿Quiénes son nuestros principales clientes? ¿Quiénes son nuestros principales proveedores? ¿Quién es nuestra competencia directa? ¿Cuáles pueden ser los sustitutos de nuestro producto estrella? ¿Cuáles son los productos que podemos comercializar? ¿Cómo está siendo la evolución de nuestro negocio? Y también las oportunidades de nuevos negocios que pudiéramos hacer con nuestra empresa. Todas esas preguntas se proveen de la información interna de todas nuestras áreas funcionales. Por lo tanto, nosotros debemos alimentarnos de esta para tener el análisis completo, ¿sí? Bien, a veces la demanda nos obliga a reaccionar de forma inesperada. Por poner un ejemplo, si nosotros por alguna circunstancia nuestro producto estrella baja en el mercado y ya no tiene la misma aceptación, bueno, pues tenemos un producto sustituto o un nuevo producto a lanzar para que se pueda convertir en una estrella y balancee la pérdida del negocio. Esto nos permite reaccionar a tiempo si tenemos esa información. Si nosotros no tenemos esa información al perder nuestro producto estrella, nuestro producto ganador, entonces haremos que la empresa vaya para abajo porque no reaccionamos a tiempo. Acuérdense que lo que es probable es posible y en este caso, bueno, los productos siempre tendrán amenazas tanto internas, más bien amenazas externas e internas que podrán hacer que pierda ese mercado que consideramos seguro, lo cual sabemos que no existe. Una vez que nosotros tenemos la información externa e interna, debemos hacer un análisis de información. ¿Para qué vamos a llevar a cabo el análisis de la información? Bien, nosotros a partir de la información que tengamos vamos a fijar los objetivos hacia dónde, lo que queremos cumplir, hacia dónde queremos ir, y las estrategias que serían los elementos o factores que van a hacer que podamos cumplir estos objetivos. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos de todas las que existen y cuáles serían entonces las políticas a fijarse? Bien, podríamos decir entonces que en primer lugar iría el objetivo, las alternativas que existen, las estrategias y finalmente las políticas o las posibles políticas. Y al final, pues, establecer las políticas, procedimientos y el presupuesto para llevar a cabo el plan. Todo esto nos da la parte de la realización en ver si es posible o no que lo que planeamos en un principio, lo que hicimos en trabajo de escritorio, sea real y posible para nuestra organización. Bien, una vez que hemos finalizado el proceso de planeación, esperamos la retroalimentación del proceso de control para saber qué fue lo que hicimos bien y qué fue lo que hicimos mal y de esa manera poder planear de nuevo. Este camino de la retroalimentación debe ser continuo.
de tal forma que nosotros nos vamos a alimentar de estos resultados continuamente. ¿Cómo lo hacen las organizaciones? Bueno, pues ellas lo hacen a través de juntas directivas, juntas de resultados mensuales, trimestrales, cuatrimestrales o semestrales. En esas juntas, las áreas funcionales de la empresa se reúnen y cada una de ellas expresa los resultados de la planeación o de los objetivos que tenían que cumplir, y este mismo equipo multidisciplinario evalúa si estamos lejos o cerca de cumplir el objetivo, y entonces podemos reaccionar y plantear nuevas estrategias para recuperar los mercados. Tenemos ejemplos de empresas que podrían haber ido a la baja y en cuanto ven los resultados tienen reuniones para plantear nuevas estrategias y subir. Un ejemplo de ellos fue el ejemplo de Motorola, quien había perdido todo su mercado, estaba en una crisis tremenda y muy lejos de cumplir los objetivos o la misión inclusive que se había planeado, y bueno, a través de la retroalimentación y la contratación de gente externa que le ayudara, se reinventó y hoy Motorola aparece en el mercado como una de las marcas más fuertes en equipos, ¿no? Entonces, eso nos permite reaccionar a tiempo. Recuerden que siempre es posible reaccionar a tiempo cuando tengas los elementos de haber fijado esos objetivos. Bien, nosotros más adelante vamos a ver la forma de fijar los objetivos porque tienen sus características muy particulares. Bueno, ahora vamos a ver los principios de la planeación. ¿Qué son los principios de la planeación? Ya platicamos de ellos y son estos lineamientos que la misma planeación establece para que se pueda cumplir cabalmente con el proceso de la planeación. El primero de ellos es el principio de contribución al objetivo. Nos dice que todos los planes tienen que ser elaborados en función de los objetivos organizacionales. Una vez que la alta dirección se ha reunido con las áreas funcionales y se han retroalimentado para fijar los objetivos, entonces pondrán a trabajar a toda la organización en equipo y en conjunto para el cumplimiento de estos objetivos. No podemos tener planes externos aislados o que no hayan sido considerados en el objetivo de la organización. Las áreas deben trabajar en equipo y en comunión sobre de un mismo objetivo o de unos objetivos organizacionales, y bajo ninguna circunstancia se deberá permitir que los departamentos, además de los objetivos organizacionales, tengan objetivos particulares. ¿Sí? Por ejemplo, sería esto. Nuestros objetivos serían entonces los objetivos operacionales, que son no son los más importantes, son los que sustentan, son los más. Los objetivos gerenciales o funcionales, los objetivos que son por área, y los objetivos de dirección, que es el objetivo de la organización. Si existiera un plan aislado, un plan independiente de estos planes, sería tan absurdo como si dibujáramos una pirámide adicional a esta que estamos dibujando. Si gráficamente suena mal, pues imagínense en la práctica esto como suena, ¿no? Sería pues como un chipote mal puesto en estos objetivos. La siguiente es el principio de primacía de la planeación. La planeación precede a todas las fases del proceso administrativo. Esto ya lo vimos en la sesión pasada, en donde aclaramos que las fases no se pueden saltar debido a que es un proceso sistemático y ordenado. Entonces debemos respetar la primacía de la planeación y siempre tomar como primera tarea elaborar la planeación. Bien, el principio de flexibilidad para poder
reaccionar ante cambios inesperados. El principio de cambio de ruta, en donde se establece la revisión periódica de planes y su reelaboración en caso de que así se requiera. Como les decía, pues tenemos una posibilidad de reenmendar o enmendar el camino para poder cambiar la ruta en caso de que sea necesario por estos cambios inesperados. Más bien yo creo que debemos estar más acostumbrados a los cambios inesperados, a que exista el plan ideal. Sabemos todos que esto no sucede y que nos afectan estos cambios inesperados. Nuestra habilidad como administradores, directores de empresas será el poder reaccionar ante ellos y respetar los principios de la planeación. Bien, hemos descubierto toda esa cortina de misterio que tenía la planeación. Les recomiendo que revisen bien el proceso de la planeación y se empapen de él para que vean la lógica de esta secuencia y lo tomen como una forma natural. Así como ya hemos tomado la naturalidad del proceso administrativo, ahora vamos a tomar la naturaleza del proceso de la planeación. Y ahora entonces vamos a ver los tipos de planes. Existen una gran diversidad de tipos de planes, los hemos categorizado para poder entenderlos mejor, y el plan representa este proyecto a futuro. Es un modelo sistemático que se elabora antes de realizar un plan. Bien, podemos decir que las categorías de planes son por su ámbito de influencia, por su horizonte, por su carácter específico y los planes formales e informales. Vamos a ver por el ámbito de influencia. Estos pueden ser los planes estratégicos y los planes operacionales. La estrategia es una palabra que escuchamos últimamente mucho porque las organizaciones, las empresas están llenas de estrategias. Los planes las campañas publicitarias, la capacitación en las organizaciones, etcétera, son estrategias para el logro de los objetivos. Estos planes estratégicos deben ser definidos por la dirección. ¿Cuál va a ser después de elaborar después de definir la planeación, cuál sería el plan para lograr estas estrategias, ¿no? Para lograr los objetivos de la estrategia que afectan a todos los miembros de la organización. Cuando tenemos ya los planes estratégicos, ahora vamos a los planes operacionales. Los planes operacionales, como su nombre lo indica, son aquellos que son para ejecutarse, son derivados de la estrategia y van hacia el área operativa. Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer para cumplir con el objetivo de la planeación. Los planes operacionales son derivados de los estratégicos y especifican la forma en cómo se van a alcanzar los objetivos. Bien, entonces tendríamos por el ámbito de influencia dos tipos de planes, los estratégicos y los operacionales. Algunos autores agregan los planes tácticos. Los planes tácticos también son una división y depende del autor a quien consulten. Básicamente nosotros nos centramos en dos grandes tareas, que es una, definir los planes que se han de seguir para las estrategias y el cumplimiento de los objetivos, y dos, el detalle de lo que vamos a hacer, cómo vamos a operar estos planes para que logremos los objetivos. Esa es la razón por la que me centré solamente en estos planes estratégicos operacionales. Cuando ustedes consulten la bibliografía encontrarán tal vez en algunos autores el plan táctico. Acuerden que nosotros tomamos de los autores para que después ustedes construyan su propio conocimiento. Ahora vamos a ver los planes por su horizonte, es por su horizonte de tiempo, es decir, cuántos planes existen y cuál es el tiempo que nosotros consideramos. Primero iniciamos con el plan a largo plazo, voy a iniciar de abajo para arriba, y son los planes a largo plazo. El largo plazo varía de autor a autor, no nos vayamos con la finta. El largo plazo se planea de 3 a 5 años.
Ejemplo de un plan a largo plazo es la misión de la organización. Estas se planean aproximadamente en un horizonte de 5 años. Acuérdense que como cambian los escenarios y cambian los entornos, dejar una misión fija por más de 5 años sería el aferrarnos a algo que pudiera ya no ser funcional después. Por lo tanto, se recomienda en la práctica que aproximadamente cada 5 años se revisen las misiones para poder reencauzar el camino apegados al principio de cambio de ruta de la planeación. Consideramos entonces el plan a largo plazo de 3 a 5 años o más de 3 años. Tenemos también la visión, que es lo que las personas imaginan que puede ser la empresa, es lo que estoy viendo, y las visiones se planean a 10 años. Entonces, bueno, para ser más concretos en este punto, nosotros diríamos que los planes a largo plazo son de más de 3 años, ¿sí? Y en su definición, la misión a 5 años y la visión a 10 años. Vamos a ver ahora los planes a mediano plazo, que van de entre 1 a 3 años. Los planes a mediano plazo pueden ser, por ejemplo, los planes de negocio que se planean a 1 año o en algunas circunstancias a 3 años. Ahora vamos a ver un ejemplo. Estos los consideramos el plan a mediano plazo. Comercialmente, entonces, podríamos considerar que el mediano plazo es 1 año aproximadamente. Y finalmente, los planes a corto plazo, que son los planes que se elaboran a menos de 1 año, en unos periodos menores a 1 año. Bien, me recuerdo el ejemplo de la empresa Bimbo, cuyo plan a largo plazo fue el de que todos los lugares tuvieran la presencia de la marca o más bien la presencia de los productos. Ese fue su plan a largo plazo. Entonces tenía más de 3 años, de 3 a 5 años para lograrlo, y estableció que en ese periodo lo tenía que hacer. El plan a mediano plazo se lo vamos a dar al área de operaciones de Bimbo, quien debió elaborar las estrategias que eran necesarias para lograr que la marca y el producto tuvieran presencia en cualquier parte. Bueno, sabemos que aún en la región más alejada que exista, hay presencia de Bimbo, inclusive conquista ya mercados internacionales. Y finalmente el plan a corto plazo, que fue a menos de 1 año. Imagino que en su primera etapa el plan a corto plazo fue el de preparar las unidades y capacitar a los vendedores para que tuvieran una forma eficiente de asegurar la presencia del producto en cualquier punto de venta, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de cómo aplican los planes a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Bien, ahora vamos a hablar de los tipos de planes por su especificidad. Bien, vamos a hablar acerca de los planes específicos. Y los planes específicos son aquellos que están claramente definidos y no van a dar lugar a interpretaciones. ¿Ok? Bien, los planes en la organización deben estar bien definidos sin dar lugar a interpretaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la toma de decisiones con base en hechos y no en susceptibilidades. Recuerden la recomendación, y aunque insiste en ella, debo decírselas, que es, por favor, no tomen decisiones con impulsos y basen sus decisiones en toda la información que tengan al respecto. Me decía un antiguo maestro que, no era un antiguo maestro, me decía antes un maestro que la información es el poder, y es ahí la base para la toma de nuestras
decisiones, de tal forma que una vez que se elaboren los planes, ustedes sean los más objetivos posibles y no den lugar a interpretaciones. Esta es una habilidad que se adquiere con el tiempo a la hora de elaborar los planes, y es el no dar lugar a estas interpretaciones o falsas interpretaciones que después puedan redundar en una información equivocada a todo el equipo de trabajo, y bueno, el objetivo no se podría cumplir. Y finalmente, bueno, vamos a ver los planes direccionales. Los planes direccionales serán flexibles y se establecen como patrones generales. Estos planes direccionales nos dan la posibilidad de cambiar de tal forma que nosotros podamos pues plantearlos bien y se puedan seguir en una forma pues más eficiente. Y bueno, por último vamos a hablar acerca de los planes formales e informales. Los planes informales son aquellos que se llevan a cabo sobre bases informales y el que planea actúa de forma intuitiva. Se preguntarán por qué los estoy mencionando si durante toda la sesión he hecho mucho hincapié en que la planeación sea objetiva. Precisamente esa es la razón por la que están aquí. Existen estos planes informales que se basan en informaciones informales y cuyas decisiones están basadas en susceptibilidades. Existen porque algunas personas los llevan a cabo. Son prácticos porque requieren de menos metodología y de menos información. Sin embargo, existe un riesgo mucho más grande. Y uno de los principios de la planeación nos dice que nosotros debemos prever para minimizar el riesgo. Esto es entonces que, basados en esta definición, deberán considerar que si deciden o si algún administrador decide tomar el camino de los planes informales, habrá de considerar la probabilidad del riesgo más alto. Y finalmente nuestros planes formales. Los planes formales son los que he descrito a lo largo de toda esta sesión y son aquellos que se llevan a cabo sobre una base escrita y documentada, ¿sí? Entonces, los planes formales serán aquellos que van en apoyo a la organización, ya basados en la información que queremos obtener. Bien, nosotros vamos a recapitular acerca de lo que vimos el día de hoy. Y el día de hoy vimos las definiciones de la planeación. Vimos las definiciones de planeación, sus objetivos, y sus principios. Finalmente vimos el proceso de la planeación. Yo les recomiendo que revisen cada uno de ellos de forma aislada y después lo conjunten en un solo concepto de la planeación para que puedan tener un conocimiento más firme. Sí, hay que leer bien los objetivos de la planeación, sus principios y su proceso. Y finalmente vimos los tipos de planes que existen primero en su categoría y después en la definición de cada uno de ellos. Les agradezco mucho la atención que tuvieron en esta sesión. Les recomiendo que resuelvan los ejercicios, que estén en contacto constante con su tutor para que resuelva sus dudas, resuelvan su examen parcial, resuelvan su examen final y sobre todo, como les recuerdo la frase que decía Gandhi,
aprovechen los recursos que tienen para que logren su propio pensamiento y bueno, duden de todo lo que se dice para que ustedes logren tener una mayor amplitud en esto. Por su atención, muchas gracias y espero que tengan buen día.